Hola corazones, soy Encarna Salcedo y hoy os traigo el horóscopo general. Te doy la bienvenida a mi queridísimo Cáncer. Vamos a comenzar, Cáncer, con el trabajo y ya sabéis que en lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Comenzamos, Cáncer y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías. Mi queridísimo Cáncer, ¿quieres una consulta gratuita conmigo? Ya sabes que tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Ya sabes, Cáncer, que los martes de cada semana publico en mis redes sociales los ganadores de la consulta. Mi queridísimo Cáncer y el trabajo. Aquí dicen las cartas que tú andas con algún tipo de preocupación respecto a lo laboral, porque podría haber ciertos retrasos en algo que tú tienes que cobrar, Cáncer. Entonces aquí, si esto se retrasa más, Cáncer, dice, tú tomarías ciertas decisiones dentro de 4 semanas aproximadamente. Los Cáncer que no estáis trabajando, Cáncer, mira, los que no estáis trabajando, a mí me dicen las cartas que tú tienes oportunidad de realizar un trabajo. Pero mira que a mí no me cuadra mucho este trabajo para ti, Cáncer. A mí me dicen las cartas que podría haber algún tipo de engaño aquí o que es un trabajo que no es del todo legal. Sí, entonces mucho cuidado con esto. Entonces aquí dicen las cartas, Cáncer, contáctate con una persona que tú conoces que está en otro lugar. Dice, y ahí tendrás más posibilidades. Cáncer, que tenéis un negocio. Aquí veo cómo en el pasado, Cáncer, tú te dejaste llevar por alguien, o sea, esta persona a ti te calienta la cabeza en su momento, Cáncer, respecto a tu negocio, de muchas ganancias, de, bueno, pintándotelo todo maravilloso, ¿no, Cáncer? Entonces aquí lo que dicen las cartas, oye, que esto llega el momento de traer una serie de consecuencias, ¿no, Cáncer? Entonces aquí, a partir de este momento, Cáncer, tú tendrás que plantearte ciertos cambios en tu negocio. Bien, vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Cáncer. Seguimos, ahora sí, con tu economía. Cáncer y tu economía. Mi queridísimo Cáncer, respecto a tu economía, dice, puedes estar sufriendo algún engaño que tiene que ver con el exterior. Entonces, todos los Cáncer que tengáis un dinero puesto en el exterior, estéis esperando noticias del exterior respecto a vuestra economía, dice, mucho cuidado, porque aquí puede estar habiendo un engaño importante. Cáncer, todos los que estéis esperando un dinero que tenga que ver con otros asuntos, no con esto que yo te he dicho, con otros asuntos, dice, a lo largo del mes de agosto tú recibes un dinero importante. Yo lo que más hago hincapié y lo que más me gustaría que le prestarais atención es a esta parte en la cual veo cómo hay alguien que podría estar engañándote. Bien, o sea, asegúrate de esto antes de seguir adelante, antes de ir a más. Bien, vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Cáncer. Seguimos, ahora sí, Cáncer, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Cáncer que estáis solteros. Cáncer que estáis solteritos. Vamos a ver, mi queridísimo Cáncer, que estáis solteros. Aquí dicen las cartas que muchos de vosotros, Cáncer, estáis en un momento de vuestra vida de mucha intuición, de mucha suerte, de encontrar personas que llegarían con mucha fuerza a vuestra vida. Pero también esto tiene un lado en el cual dice, Cáncer, igual cuando tú empieces a rehacer tu vida, hay alguien que intentará volver o meterse directamente. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer. Que estáis solteros.
Bueno, vamos a ver, mi queridísimo Cáncer, que estáis soltero, dice, hay unos cambios que tú hiciste en un pasado, Cáncer, por otras personas. O sea, tú has llegado a hacer un cambio por una ilusión. Y dice, esto, podrías tener la sensación de que te has equivocado. Es un aprendizaje, te has equivocado o no, quédate con lo aprendido, como yo digo, Cáncer. Futuro inmediato, Cáncer. Primero, una persona que llegaría a tu vida por mediación de alguien que trabaja contigo, por mediación de alguien que trabaja contigo. Cáncer, ¿esta persona podría ser importante en tu vida? Sí, por supuesto que sí. Cáncer, cuando han dicho antes las cartas, ¿esto se puede ver enturbiado por terceras personas? Por supuesto que sí, porque aquí hablan de un pasado, o de ti o de esa persona, y que ese pasado va a querer regresar. Este pasado genera dudas. O sea, y eso sale clarísimamente. Es un pasado que genera dudas. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer. Solteros. Comunicaciones con esta persona nueva podrían llegar dentro de 7 a 9 días aproximadamente. Bien, en un principio son comunicaciones que empiezan muy rápido, generan muchísima ilusión, pero más adelante, 2 meses después, dice, a la hora de dar pasos importantes, notamos que hay algo que bloquea. ¿Qué es lo que bloquea? La llegada del pasado. O sea, que esto puede ser que te llegue a ti tu pasado, que le llegue a esta persona. Bien, pero ¿qué va a pasar al final de todo esto? Pues mira, es un pasado bastante tormentoso por lo que yo estoy viendo. Entonces, yo veo a esa persona, sí, que el que llegue el pasado le pueda generar una duda en cuanto a las comunicaciones y demás, pero también tiene el recuerdo amargo. Y con esto es con lo que vamos a jugar, con ese recuerdo amargo. Ese recuerdo amargo será detonante para que esta persona no regrese con la persona del pasado. Entonces, si yo estoy en lo cierto y esto sucede así, yo quiero que tú tengas en cuenta, Cáncer, que tú a finales de año estás con esta persona formalizando tu relación. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Formalizando tu relación a finales de año, Cáncer, y muchos de vosotros, aquí dicen las cartas, planteándose cambios de vida con esta persona, ¿vale? Planteándose cambios de vida. También tengo que decir que en muchos de los casos, si tú tienes hijos o si esta persona tiene hijos, dice, hay una situación que ha venido sucediendo, ¿no? Con el tema de los hijos. Como que los hijos ha sido un bloqueo, ¿no? Vamos a decirlo así. Dice, y esto contigo cambian las energías, o con esta persona cambian las energías. O sea, ¿dejarían de ser los hijos un bloqueo en las relaciones? ¿En la relación vuestra? Sí. Lo que en un pasado sí habían sido un bloqueo. Y esto te lo digo porque es algo que tú vas a saber, Cáncer. O sea, tú vas a saber que esta persona, con las personas anteriores que ha tenido esta serie de inconvenientes, ¿no? Con el tema de los hijos. O esa persona lo va a saber de ti. Y esto, el que cambie la historia, esto te va a relajar bastante y va a ser también un punto importante para que tú o esa persona se deje llevar. ¿Bien? Vamos a seguir. Seguimos. Mi queridísimo Cáncer. Solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Cáncer que estáis casados, los que estáis en convivencia, y Cáncer que estáis de novios, casados, en convivencia y novios. Después de una etapa complicada que dicen las cartas, pueden abrirse nuevos caminos. Yo te voy a decir que esa etapa complicada tiene nombre y apellidos, y ese nombre y apellidos coincide con el de tu pareja. Apellido que coincide con el de tu pareja. Entonces, con esta persona hay ciertos inconvenientes. Con esta persona puede haber historias hasta donde tú quieras llegar. O sea, es que esta persona puede llegar a límites, Cáncer, que tú no te puedes imaginar. Entonces yo aquí te diría, no le eches cuenta a esto. No le eches cuenta porque
Cuanta más cuenta le eches a esto, más se van a empeorar las cosas. Entonces, Cáncer, céntrate en tu relación, así lo dicen las cartas. Céntrate en tu relación, ¿vale? Que es cierto que no vais a poder o que no vas a poder solucionar algo que tiene que ver con lo económico y con esta persona, puede ser. Pero esto, el dejar esto estar, a veces, esto es ganar en salud mental, ¿eh? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer. Casados, en convivencia y novios. Entonces, esta inestabilidad que vosotros estáis pasando, Cáncer, que incluso muchos de vosotros creéis que no se ha sido claro o clara contigo, dice, esto se va a aclarar más adelante. Entonces, yo te diría, Cáncer, lo que tú quieras obtener, saber de esta relación, dice, lo vas a saber en futuro inmediato. Si tu relación ha estado al borde de la separación, que dicen las cartas, se retoma vuestra historia con más fuerza que nunca. Así que muchos de vosotros os pasáis a tener un compromiso mayor. Hay un compromiso mayor. Todo lo que haya que sea oculto en tu historia, dice, esto tiene fecha de caducidad, tarde más o tarde menos. Bien. Todos los asuntos que tengan que ver con temas judiciales que estén empeorando tu relación, Cáncer, aquí dicen las cartas, tómatelo con calma. Porque si tú te lo tomas con calma, vas a tener más fuerza sobre esto. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer. Casados, en convivencia y novios. Todos los que estéis esperando noticias, Cáncer, para dar un paso en tu historia, dice, van a llegar esas noticias. Y posiblemente para muchos de vosotros no sean unas noticias como positivas, o vamos a decir que no son las noticias que queríamos saber. Bien, pero aquí yo veo una actuación muy inteligente por tu parte, Cáncer. Entonces, todo depende de cómo tú actúes. Si tú actúas, en este caso a la defensiva, tienes mucho que perder. Si actúas con inteligencia, Cáncer, te digo que tu historia retoma, como te he dicho antes, y retoma con muchísima fuerza. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, Cáncer. Casados, en convivencia y novios. No hay nada. Mira, si a ti te han dicho, Cáncer, que esto de cara a futuro es imposible, mentira. No. No. Si a ti te han dicho, Cáncer, no, es que, o si tú has pensado, es que este es tu destino, esto, lo que hay ahora, lo que has vivido, lo que has pasado, no. No, Cáncer. Porque aquí lo que yo estoy viendo a día de hoy, que en muchos de vosotros se genera un mayor compromiso a raíz de acontecimientos muy importantes entre vosotros. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer. Casados, en convivencia y novios. Renacimiento en tu relación. Y este renacimiento, acontecimiento, dicen las cartas, que el que hubiera tenido dudas en esta historia, deja de tener dudas, toma sus decisiones. Decisiones que tiene que tomar que a lo mejor tú ni siquiera las sabes, pero que las toma. O sea que todo lo que haya oculto negativo en vuestra relación, ten en cuenta que tiene fecha de caducidad, como ya te he dicho antes. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Cáncer. Seguimos con tu mensaje especial del amor. Cáncer, y tu mensaje especial del amor te dice, mi queridísimo Cáncer, ¿cómo está tu interior? ¿Cómo estás tú, Cáncer? ¿Qué es lo que quieres tú realmente?
No te puedes dejar llevar de lo que te digan los demás, Cáncer. Cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Cáncer, con tu salud. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje general. Cáncer y tu salud, dolores de cabeza, Cáncer es lo que más está marcando, ciertos dolores de cabeza, y algunos de vosotros os veo como un poco preocupados, pero yo creo que le estáis echando más sal al asunto de lo que tiene. De todas maneras, esto te lo tiene que decir un médico, Cáncer. Vamos a seguimos, ahora sí, con ese mensaje general. Cáncer y tu mensaje general. Aquí dicen las cartas, mi queridísimo Cáncer, estás en un momento de evolución, estás en un momento de crecimiento. Tú mismo, contigo mismo, no te restes, no te quites, no te prives. Cada uno que lo aplica a su historia, Cáncer, el número 77. Para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte, Cáncer, y nos vemos en el próximo vídeo.